Ministerios Como Barro en las Manos del Alfarero presenta su programa, Vida en Victoria. El objetivo de este programa es la enseñanza bíblica transformadora. Nuestro anhelo es que a través de este programa, vidas sean salvadas por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Con ustedes, Damaris Morán. Bienvenido sea nuevamente a su programa Vida en Victoria. Hoy, como todas las semanas, tenemos el tema que nos viene a bendecir nuestra vida, y el día de hoy estaremos disertando el tema El Nuevo Nacimiento, basado en la vida de Nicodemo. Para ello, pues me acompaña el hermano Juan Carlos Agastume, a quien le doy la cordial bienvenida. Muchas gracias, hermana Damaris. Es un gusto estar con usted y con todas las personas que nos están viendo en este momento. Esperamos poder bendecirles y poder aprender juntos de la palabra del Señor. Amén, que así sea. El nuevo nacimiento o nacido de nuevo es la creencia de la resurrección de Jesús, la salvación, la conversión y el nacimiento espiritual. Vea lo que dice San Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Y ese es nuestro tema. Quédese con nosotros en el desarrollo, porque es bastante importante saber por qué Nicodemo llega a Jesús y le pregunta: ¿por qué tengo que nacer de nuevo? ¿Usted sabe quién es Nicodemo? ¿Por qué es que le visita Nicodemo a Jesús en la noche, siendo él un conocedor de la palabra del Señor? Pero para ello está el hermano Juan Carlos, para que deserte quién era Nicodemo. Hermano Juan Carlos. Amén. Dios les bendiga. Vamos a ir al texto bíblico, decía nuestra hermana Damaris, capítulo 3 del Evangelio de Juan, verso 1 en adelante, para que lo leamos juntos. Había un hombre de los fariseos. Entonces aquí nos da una característica, que Nicodemo, llamado Nicodemo, era un fariseo, uno de los prominentes. Yo estoy leyéndoles la versión Las Américas, y acá tiene un llamado que se puede traducir en lugar de prominente, uno de los principales entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y bueno, pero debemos preguntarnos por qué llegó de noche, por qué no llegó abiertamente como la mayoría de las personas que seguían a Jesús llegaban a él. Él tomaba tiempos para enseñar en el templo, tomaba tiempos para enseñar en las calles, iba a visitar en las plazas, en las calles de cuando estaba en Jerusalén. Aquí en el contexto se encuentra en Jerusalén y está, como dice el verso 23 del capítulo 2, estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Y muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Entonces este hombre, creo que Dios lo inquietó a acercarse a Jesús y hacerle preguntas acerca de la enseñanza que él había escuchado, a poder resolver dudas que él tenía. Él era un conocedor de las Escrituras. Los fariseos eran personas muy conocedoras de las Escrituras, y recordemos que lo que estaba escrito en este momento donde Nicodemo busca al Señor era el Antiguo Testamento nada más. No existían los evangelios, que fueron escritos algunos años después, y igual las cartas de Pablo y otros autores del Nuevo Testamento. Solo existían, como Jesús mismo hace referencia, de las Escrituras, refiriéndose a la ley, que son la Torá, ¿verdad?, como se le conoce por parte de los judíos, que son los 5 libros que vemos al principio de nuestras Biblias. Los profetas, que son pues todos los libros escritos por profetas, y los salmos, que esas eran como las 3 grandes secciones en las que se dividía el Antiguo Testamento. Entonces Jesús hace referencia precisamente a estas escrituras varias veces en el desarrollo de su enseñanza, y lo que se conocía en aquel momento pues eran el Antiguo Testamento, y a eso se le llamaba las Escrituras. Entonces Nicodemo va a Jesús de noche, tal vez escondiéndose, porque los fariseos habían manifestado un abierto rechazo a Jesús. Los fariseos y los escribas eran personas que no creían en él, y en todo este capítulo 3 vamos a ver una enseñanza que Jesús hace a este hombre específicamente,
siendo él uno de los principales, uno de los maestros de Israel, como Jesús mismo le llama, pero que viene al Señor buscando respuestas, buscando que Dios lo ayude, que el Señor le explique precisamente los cuestionamientos que el mismo Jesús le va a hacer, buscando que este hombre Nicodemo reciba de parte del Señor no solo lo que él le va a hablar en ese momento, sino a qué se refería él con nacer de arriba, con nacer del agua y del Espíritu. Eso es precisamente lo que el Señor quiere que él entienda, porque Nicodemo conocía estas escrituras, que vamos a ver algunas de ellas en el Antiguo Testamento, y lo que el Señor hace es hacerle saber que Él es el cumplimiento de lo que estaba escrito. Jesús, mis hermanos y amigos que nos están viendo, es el cumplimiento de toda la palabra de Dios. Él fue anunciado por los profetas, Él fue anunciado por Moisés. Moisés, dice el mismo Señor, dio testimonio de Jesús, como lo vamos a ver allá en el libro de Deuteronomio. Los profetas, como lo vamos a ver en el libro de Ezequiel, dieron testimonio de Jesús. Así que usted puede ver al Señor Jesús en todo el Antiguo Testamento. Y curiosamente, hace algunos años conocí a un misionero que precisamente el Señor está usando hoy en Israel para llevar el testimonio de Jesús a los judíos. Y no crean que por ser Israel, uno pensaría que siendo Israel es muy fácil hablar del Señor allá, ¿verdad? Pero recuérdense que ellos como judíos no creen en Jesús como Dios. Ellos no creen que Jesús sea Dios. Entonces rechazan abiertamente toda la enseñanza cristiana, ¿verdad? Y ahí pues entramos todas las formas de fe cristiana, ¿verdad? Y este hombre misionero, yo le preguntaba, mira, si queremos enviar jóvenes como misioneros a Israel, ¿cómo los tenemos que preparar? Y él me dio esta respuesta: enséñenles a ver a Jesús en el Antiguo Testamento. Si ellos no pueden compartir de Jesús con los libros del Antiguo Testamento, todavía no los envíen, porque no están preparados para presentar el Evangelio. Porque usted no le puede hablar a un judío con los Evangelios, no le puede hablar con los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no le podemos hablar con las cartas de Pablo, porque ellos consideran a Pablo un traidor de la fe judía, ¿verdad? Entonces tenemos que ver a Jesús en el Antiguo Testamento. Así es. Esto me recuerda también, conversaba con una persona de igual manera y me mencionaba que en el Medio Oriente la manera de cómo evangelizar es a través de su manera de actuar. Así es. O sea, no pueden verlo con una Biblia, no puede usted pronunciar nada, sino que simplemente con su testimonio. Así Cuando lo ven que usted se comporta como un cristiano, se le acercan y es así como se van reuniendo, pero no puede pronunciar el nombre del Señor en estas tierras, ¿verdad? Al hablar de Nicodemo, usted ya lo mencionaba y la palabra del Señor lo dice, conocedor de la palabra, integrante de un Sanedrín, y que este grupo pues se caracterizaba por ser rico. Sí. Tenían su dinero, ¿verdad? Como que eran exclusivos. Tenían una posición económica, digamos, mejor que muchos de ellos. Estaba formado por escribas y los escribas regularmente eran los descendientes de los sacerdotes. Eran los que ministraban en el templo. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios dijo que solo los sacerdotes podían ministrar en el templo. Entonces la mayoría de escribas eran sacerdotes. O sea, y ellos tenían una posición económica, digámoslo así, elevada dentro de la estructura social de Israel de aquel entonces. Y los fariseos pues eran otro segmento de hombres que se habían iniciado con el retorno del exilio que Israel tuvo en Babilonia, esos 70 años que estuvieron exiliados. Se formó este grupo para defender, ¿verdad?, la fe judía y pues eran los considerados maestros de Israel, eran los que enseñaban en el templo o en las sinagogas, los que se sentaban en la cátedra de Moisés, como dice el Señor, ¿verdad? Y eran un grupo prominente de enseñanza, de mucha influencia, no solamente religiosa, llamémosle así, sino que también influencia política. El Sanedrín era lo que consideraban la corte suprema, ¿verdad?, de los judíos, como hoy tenemos una corte suprema de justicia acá, ¿verdad? Ellos eran los que impartían justicia, ellos eran los que tomaban decisiones. Había un rey, pero recordemos que el rey no era judío, era uno de la línea de los Herodes, y al parecer ellos no eran descendientes de Israel.
llegaron al poder en Judea gracias a la influencia política y a las amistades que tuvieron el principal de ellos, que era Herodes el Grande, con el primer emperador romano. Y por esa amistad fue que logra que a él lo pongan como tetrarca de toda la región de Judea, Galilea, ¿verdad? Y por eso llegan al poder. Pero en ese contexto había un desorden, ¿verdad? Porque no era conforme a la palabra de Dios. Dios había dictaminado que quienes debían de reinar eran los descendientes de David. Entonces, cuando Jesús se manifiesta, y aquí está como iniciando su ministerio prácticamente el primer año de él, no había un orden de acuerdo a la palabra del Señor sobre quién debía de reinar en Israel. No había un orden en el sacerdocio, porque recordemos que habían 2 sumos sacerdotes, cuando solo debía haber habido uno, ¿verdad? Y los sacerdotes estaban involucrados en cuestiones políticas. Aquí vemos al grupo de escribas y fariseos que se involucraban en las decisiones políticas. Ellos eran, como lo podemos ver allá cuando entregan a Jesús a Pilatos, eran los que tenían acceso a los gobernadores romanos y eran los que hacían peticiones y los que de alguna manera eran tomados en cuenta por los gobernadores romanos, incluso por el rey, que como les digo, reinaba sobre Judea, pero no era muy reconocido por los judíos. Por los judíos, pero si Nicodemo, teniendo tanto conocimiento en su ser, ¿qué le inquietó a Nicodemo conocer de Jesús? Pero eso me lo va a responder después de este segmento, porque vamos a ir a nuestro segmento ¿Sabías qué? Pero antes de ir al segmento, vea lo que dice el Salmo 27. David dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Ya regresamos. Además, en la Biblia nos revelan muchas cosas antes de ser descubiertas muchos siglos después. Por solo mencionar 3 ejemplos. En Job nos dice que la luna no tiene luz propia. He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Ciclo del agua. Dice: Él atrae las gotas de las aguas al transformarse en vapor de lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. También hay varios versículos que nos revelan que la tierra es redonda. Uno de ellos dice: Él está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos moradores son como langostas. ¿Sabías que la Biblia no menciona los nombres ni tampoco el número exacto de los Reyes Magos? Sus nombres fueron inventados tiempo después, así como lo es el número 7. El número 40 es uno de los más importantes y más mencionados en la Biblia. Moisés permaneció 40 días en el monte Sinaí. 40 días el filisteo Goliat provocó al pueblo de Israel. 40 días estuvo Jesús en el desierto, antes de ser tentado por Satanás. 40 días se apareció Jesús después de resucitar. 40 años permaneció Moisés guiando a su pueblo en el desierto. 40 días pasan para que el embrión se transforme en un feto, y 40 semanas para que nazca. La Biblia nos habla de muchas ciudades y países. Algo curioso es que hace referencia a España, y nos cuenta que el apóstol Pablo tenía planeado ir. En la Biblia podemos encontrar de todo. Por ejemplo, que los sacerdotes usaban calzoncillos, los cuales eran de lino, e iban desde los lomos hasta los muslos. ¿Sabías que fueron 150 días lo que permanecieron las aguas sobre la tierra en el diluvio? ¿Sabías que el avestruz fue el animal que Dios privó de inteligencia? David era una de las personas más bellas según la Biblia. Otro también fue Absalón. La Biblia dice: y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura. Sara tenía 90 años cuando recibió la promesa para tener a su hijo Isaac. Job nos reveló cosas muchos siglos antes de que los científicos las descubrieran. Por ejemplo, que el viento tenía un peso y que la tierra estaba sostenida sobre nada. Judas traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. En aquel tiempo, esto equivalía a 4 meses de pago a un trabajador común. Por esa cantidad lo entregó. ¿Sabías que el faraón persiguió al pueblo de Israel con 600 carros? Todos ellos quedaron en el fondo del mar. La primera ciudad del mundo se llamó Enoc y fue fundada por Caín. ¿Sabías que el arca que construyó Noé era de 3 pisos? ¿Sabías que el apóstol Pedro era casado? Esto se sabe debido a que Jesús sanó a su suegra. ¿Sabías que en la Biblia aparecen muchos versículos cuyos números de palabras es el mismo correspondiente a su capítulo y a su versículo? Estos son algunos de ellos.
Antiguo Testamento existen más de 300 profecías que anuncian la llegada del Mesías, profecías que se cumplieron con la llegada de Cristo. Y en el Nuevo Testamento existen un poco más de 500 profecías que hablan del regreso de Cristo. Según la Biblia, Enoc y Elías son las únicas personas que Dios llevó al cielo sin que murieran. Le agradecemos su permanencia en este su programa Vida en Victoria. Si usted nos acaba de sintonizar, los contactos le aparecen en su pantalla. Estamos hablando del tema el nuevo nacimiento basado en Nicodemo. Usted lo puede leer en San Juan capítulo número 3. Qué tan importante es conocer el nacer de nuevo. ¿Qué tengo que hacer para poder nacer de nuevo? ¿Qué se tiene que hacer, hermano? ¿Qué dice la palabra con respecto al nuevo nacimiento? Muy bien, hermana Damaris, sigamos con la lectura. El verso 2 dice, hablando de Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo rabí. La palabra rabí significa maestro y era el título que, digamos, para que Nicodemo se lo dijera a alguien, siendo él un fariseo del Sanedrín, era alguien que él reconocía como un maestro superior a él mismo, ¿ya? Esto es importante porque uno le llamaban rabí a cualquiera. Era alguien reconocido, con una autoridad reconocida. Y parece que Nicodemo llegó a reconocer que Jesús era una autoridad para él. Por lo que dice acá, dice sabemos. Y esto se refiere no solo a él, sino que a un grupo tal vez de otras personas, fariseos como él, o con una prominencia en Israel, que reconocían esto. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Y esto es muy importante señalarlo, porque ellos reconocían su autoridad para enseñar, lo oían enseñar, sabían que Jesús se basaba en las Escrituras, en lo que estaba enseñando. Y eso es muy importante para todos aquellos que hoy tenemos esta responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y entonces respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hablábamos con hermana Damaris fuera de cámaras acerca de cómo surge esta conversación, ¿verdad? Y como vemos acá en el verso 3, el Señor la inicia, Él marca el rumbo de la conversación. Nicodemo no llegó preguntando algo, Nicodemo llegó acercándose a Jesús, y es Jesús quien va a marcar la enseñanza. Sabía que le reconocía como un maestro, no como Señor, ni como Dios, pero sí como un maestro. Y entonces el Señor lo va a guiar y lo va a llevar por la Escritura, para que él entienda, para que él llegue a comprender algo que en ese momento se volvió algo misterioso, algo oculto para él, algo que él, siendo un maestro de Israel, no podía entender. Jesús le dijo, en verdad te digo. Cuando Jesús menciona esta frase, en verdad te digo, es porque va a resaltar una verdad muy importante de las Escrituras, no solo de ese momento, sino de lo que estaba escrito, que el que no nace de nuevo, y aquí en la versión Las Américas hay un llamado en la palabra nuevo, en el verso 3. También se puede traducir el que no nace de arriba. Tal vez las versiones Reina Valera 60 así lo dicen. El que no nace de arriba o el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Esto cuestiona su lógica, ¿verdad? Y aquí es donde muchas veces cuántos de nosotros nos hemos cuestionado con nuestro razonamiento lógico, ¿verdad? El poder entender la palabra de Dios. Y él, siendo un maestro, le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ese era el pensamiento lógico. Y en el verso 5 dice, Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí menciona dos elementos, el agua y el Espíritu. Y esto es importante que lo veamos. ¿Qué significaba para Nicodemo oír eso? Él pensó, bueno, nacer de nuevo, me tengo que volver a meter al vientre de mi madre. No, tenía un significado en las Escrituras. Nacer del agua y del Espíritu. Y quisiera que me acompañaran al Antiguo Testamento, Ezequiel 36, desde el verso 22. Por tanto, di a la casa de Israel. Este era un mensaje para Israel, un mensaje profético. Y recuérdense que Nicodemo era israelita, ¿verdad? Así dice el Señor Dios: no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre,
que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. Aquí está marcando el Señor que la intención va a ser restaurar a Israel, va a ser llevarlos a una restauración, llevarlos a que ellos vuelvan a ubicarse en el propósito de Dios, en la intención de Dios. Dios no solamente quería salvar a Israel, la intención de Dios es que Israel diera testimonio a las naciones. Pero sin embargo, el testimonio que ellos dieron fue un mal testimonio, ¿verdad? Y esto, hermanos, nos debe de traer a la reflexión a todos nosotros. ¿Qué testimonio nosotros estamos dando del Señor? Porque nuestro buen o mal testimonio, como nos hablaba hermana Damaris, que le recordaba algo que alguien le dijo acerca de trasladar el mensaje allá en aquella región del mundo, ¿verdad? Sí. Que debe ser primero con nuestro testimonio. Israel dio un mal testimonio y como resultado de ese mal testimonio, el nombre de Dios fue profanado, dice, entre las naciones. Pero van a conocer mi gran poder cuando yo los transforme a ustedes, los restaure a ustedes y haga de ustedes lo que yo quiero que sean. Y entonces dice, porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y los llevaré a vuestra propia tierra. Esto es algo que está sucediendo ahora. El cumplimiento de esta palabra ya está sucediendo. Los israelitas están volviendo a Israel. Muchos fueron dispersados con las persecuciones que ha tenido este pueblo durante la Segunda Guerra Mundial, que quizás sea la más atroz de todas las que recordamos de este siglo anterior, ¿verdad? Muchos fueron dispersos por muchas naciones de la tierra, pero ahora se está organizando el retorno de todo Israel y están regresando. O sea, Dios va a cumplir esta palabra, van a volver a Israel. Y entonces dice, los tomaré de las naciones, los recogeré y los llevaré a vuestra propia tierra. No tenían tierra. Después de la Segunda Guerra Mundial, Israel no tenía tierra. Ahora tienen el territorio y parte del territorio que Dios les prometió poseer. No es todo el territorio todavía, pero Dios va a cumplir esa promesa dada a Abraham. Dice, entonces os rociaré, oigan este mensaje, os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. Aquí aparece el agua. El nacer del agua es nacer de la palabra de Dios. Esa es el agua que los limpia. Jesús les dijo a los discípulos, ustedes están limpios por la palabra que les he dado. Entonces, el nacer del agua es el nacer de arriba, es primero nacer de la intención de Dios. Dios tiene la intención de que usted y yo nos acerquemos a Él. Y para podernos acercar a Él, hay un camino, como decía hermana Damaris, se llama Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Esa semilla incorruptible que es la palabra del Señor y que nos permite tener a través de nuestro Señor Jesucristo la salvación de la vida eterna. Si nosotros no llegamos, no conocemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, no podemos tener esa vida eterna, no podemos nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo es importante alimentar nuestro espíritu, alimentarnos de la palabra del Señor para que haya un crecimiento, ese crecimiento de fruto. Pero para poder seguir desarrollando este tema, querido hermano que nos está sintonizando en este momento, le pido que no se mueva. Vamos a ir a nuestro segmento Una ventana al mundo cristiano, porque queremos compartir con usted estas noticias. Pero realmente Jesús enseña a Nicodemo que todos deben de nacer del agua y del espíritu para entrar al reino de Dios. También enseña que Él es el Hijo de Dios. No se mueva, ya regresamos. Como hemos hablado en videos anteriores, la historia del cristianismo en China no es para nada sencilla.
Principalmente desde la llegada del comunismo al país, el cristianismo ha experimentado todo tipo de condiciones, desde la tolerancia y las oportunidades hasta la represión y la persecución generalizada. Desde la toma del poder por el Partido Comunista, la Iglesia siempre estuvo reprimida por parte de las autoridades. Pero lentamente, a partir de 1982, el gobierno empezó a brindarle a la Iglesia cierto espacio que le permitió respirar con mayor tranquilidad. Para 2011, los funcionarios chinos hablaban públicamente de que la religión era buena para el desarrollo de la nación. El gobierno donaba tierras, apoyaba la construcción de las iglesias y autorizaba la investigación sobre las contribuciones cristianas positivas para la sociedad. Sin embargo, todo empezó a cambiar a partir de 2013 cuando el actual presidente Xi Jinping asumió el cargo como líder de la nación. Bajo su liderazgo, el Estado chino ha reforzado el control sobre la gran mayoría de los aspectos de la sociedad, incluyendo los asuntos religiosos que tienen lugar dentro de sus fronteras. Hacia el año 2016, el Estado empezó a promover la idea de que las iglesias deberían eliminar el emblema de la cruz de sus fachadas. Para febrero de 2017, el gobierno publicó una serie de regulaciones con el objetivo de, supuestamente, proteger la libertad religiosa de los ciudadanos. Esta medida fue previa a la celebración del Congreso Nacional del Partido Comunista de China en el año 2017, en el que el presidente Xi Jinping reafirmó su poder. Incluso durante el Congreso se aprobó una medida histórica para incluir la filosofía política de Xi Jinping en la Constitución china. Esta medida pondría al actual presidente chino como el líder más poderoso del país después de Mao Zedong, quien desarrolló un culto a su personalidad a través de retratos en todos los hogares chinos. Para finales de 2017, el gobierno empezó a instigar a los hogares de la provincia de Jiangxi para que eliminaran cualquier tipo de símbolo cristiano como cruces, versículos bíblicos o cualquier otra alusión al cristianismo y lo reemplazaran por fotos de Xi Jinping. También se les pidió reemplazar los carteles de los 10 mandamientos por listas de los valores socialistas. A partir de ahí, las restricciones se enfilaron cada vez más hacia las iglesias no registradas. Durante el segundo trimestre de 2017, el Estado aprobó leyes cada vez más estrictas para regular más a las reuniones religiosas, a la enseñanza que se impartía en las comunidades y a las actividades que se llevaban a cabo en los edificios religiosos. Estas medidas incluyeron arrestos y cierres de iglesias no aprobadas por el Estado. Para inicios de 2018, el Comité Central del Partido Comunista de China votó a favor de la reforma de la Constitución que le permitía a Xi Jinping presentarse indefinidamente a la reelección, acabando con el límite de 2 mandatos que se encontraba en vigor. Una noticia que no fue bien recibida por la Iglesia debido a la actitud de este gobierno de reprimir y restringir cualquier manifestación religiosa que no se amolde a las políticas estatales. Xi Jinping sugirió que las religiones que no se ajustaban adecuadamente a los ideales comunistas amenazaban al gobierno del país y, por lo tanto, debían volverse más orientadas hacia los chinos. Pero, ¿por qué razón el gobierno chino está reprimiendo cada vez más al cristianismo y a otras religiones? La respuesta es una palabra muy simple: sinización. Ahora, ¿qué quiere decir este término? Se entiende por sinización el proceso de hacerse chino, de convertir a una persona, costumbre o tradición al estilo chino. El gobierno del país oriental busca que esta política se convierta en su bandera en los próximos años. Generar una fuerte identidad china, eliminando las influencias extranjeras en todos los aspectos de la sociedad, incluyendo la religión. En este caso, el proceso de sinización de parte del gobierno está afectando directamente al cristianismo. Una de las medidas más claras y contundentes al respecto se dio en abril de 2018, cuando los compradores de Biblias intentaron ingresar a los sitios de comercio electrónico disponibles en el país para comprar Biblias y no obtuvieron ningún resultado. 2 días antes de que se eliminaran todas las Biblias de las tiendas de comercio electrónico, el gobierno chino emitió un documento que describía cómo pretende promover un cristianismo chino en los próximos 5 años. Según el documento, uno de los objetivos clave del gobierno es reinterpretar y volver a traducir la Biblia para mejorar el cristianismo y la teología de estilo chino.
En el transcurso de 2018, una gran cantidad de iglesias que permanecían en la clandestinidad empezaron a experimentar mayor presión para registrarse ante el Estado, adoptar políticas del gobierno chino y someterse al control del Partido Comunista. Decenas de iglesias han sido cerradas y muchos pastores, líderes y creyentes han sido encarcelados. Las restricciones también se están llevando a Internet. En septiembre de 2018 se impulsaron nuevas medidas que prohibían a las iglesias transmitir sus cultos, reuniones de oración, predicaciones o cualquier otro momento de la iglesia por cualquier medio online. La situación al interior de la iglesia no es sencillo. Muchas iglesias están sometidas ya al control del gobierno a través del ente oficial del Estado chino para regular el cristianismo, el movimiento patriótico de las 3 autonomías, o Movimiento Patriótico 3.1. El impulso para sinicizar a la religión no se limita al cristianismo protestante. Los 5 cuerpos religiosos autorizados por el gobierno, budismo, taoísmo, islam, catolicismo y protestantismo, han sido obligados a elaborar planes de sinicización. En abril pasado, el Consejo Cristiano de China y el Movimiento Patriótico de las 3 autonomías, las asociaciones que supervisan el cristianismo protestante en China, publicaron un documento de trabajo conjunto. El objetivo declarado del documento es profundizar el establecimiento del pensamiento teológico en la nueva era, promover el desarrollo armonioso y saludable de la Iglesia, ejercer un plan positivo para el cristianismo y practicar los valores fundamentales del socialismo. Debido a los esfuerzos del gobierno por controlar la religión, la Iglesia en China ha enfrentado décadas de oposición y restricciones. Sin embargo, ha crecido y florecido de maneras creativas. Pero las cosas han comenzado a cambiar y la oposición y las restricciones son cada vez más ideológicas y se centran cada vez más en el ámbito de las creencias y los valores. Al mismo tiempo, debido a los avances tecnológicos como el Big Data, la inteligencia artificial y el reconocimiento facial, el poder y la oportunidad del Estado para controlar las actividades religiosas hasta el nivel individual han aumentado enormemente. Los próximos años serán importantes para ver cómo se implementarán estas políticas y para estar en oración con nuestros hermanos y hermanas en China mientras escriben un nuevo capítulo de la historia de la Iglesia en el país oriental. Como escribió Ed Stetzer en The Exchange, debemos orar por China en los siguientes sentidos. Para que los teólogos y líderes de pensamiento chinos tengan sabiduría al considerar las respuestas bíblicas a los retos de los cristianos en el país. Por la unidad entre las comunidades de fe y los líderes de la Iglesia que pueden ser llamados por Dios para tomar enfoques radicalmente diferentes en su respuesta a las presiones del gobierno. Para que los cristianos chinos puedan discernir dónde pueden ser flexibles y dónde hay líneas de fondo que no se pueden cruzar. Y para que Dios continúe construyendo su Iglesia en China. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que las nuevas medidas del gobierno chino representan una oportunidad? ¿O se trata de una nueva ola de persecución para la Iglesia? ¿Cómo podrías comprometerte con la Iglesia en China? Estamos de regreso con usted, querido amigo, hermano, que nos sintoniza en este momento. Este es su programa Vida en Victoria y estamos hablando del tema del nuevo nacimiento basado en Nicodemo. Cuando se habla del nuevo nacimiento, usted se preguntará, como Nicodemo, ¿será que tengo que volver a meterme en el vientre de mi madre y poder nacer? No es así. La palabra del Señor es bien clara, nos habla a través de nuestro espíritu, poder conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y este es el objetivo de este programa, llevarle a usted la palabra del Señor a través de los evangelios, hermano Juan Carlos. Amén. Retomando la idea con las que nos fuimos al segmento anterior, solo quiero volverle a leer el texto en Ezequiel. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra,
y os daré un corazón de carne. Verso 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Y aquí esto es muy importante de entenderlo, porque Dios dio la ley a Moisés al pueblo de Israel en el monte Sinaí. La ley era como alguien que los guardó, pero que a la vez también les mostraba su debilidad para que ellos por sus propias fuerzas pudieran agradar a Dios. Entonces Dios envía esta promesa, la promesa de un nuevo pacto, la promesa de traer agua limpia para limpiar sus vidas, la promesa de poner la ley ya no en tablas de piedra como fue en el monte Sinaí, sino en los corazones, para que el nacer no fuera solo de afuera, sino que fuera de adentro. El nacer de nuevo es que tú, de adentro de ti, Dios va a poner en ti, en tu corazón, agua limpia, agua fresca para limpiarte. ¿Y cómo se inicia ese proceso? Oyendo la palabra de Dios. Por eso dice que la fe inicia por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pablo escribe a la iglesia en Éfeso y les dice, después de haber oído el evangelio, lo primero que tienes que hacer es abrir tu oído a la palabra del Señor. Y conforme tú abras tu oído a la palabra del Señor, esa palabra va a generar fe en ti. Dios va a poner la fe en ti porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Yo no puedo producir fe. Es Dios quien la produce en ti. Él produce el querer como el hacer en nosotros, su buena voluntad, dice la palabra. Entonces tú oyes la palabra y esa agua empieza a limpiarte. Y nace la fe para que tú puedas creer. Y dice, y habiendo creído en Él, dice Efesios 1, capítulo 1, verso 13, si no estoy mal, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Entonces Dios pone su Espíritu en ti. Allá en el capítulo 7 de Juan, estaba el Señor en otra de las fiestas, que era tabernáculos. Y Él se para en el templo el último día de la fiesta y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y crea en mí conforme a las Escrituras. Y cuando crea en mí, dice, yo voy a poner de mi espíritu. Y dentro de él, dice, fluirán ríos de agua viva. Yo voy a poner una fuente en él que va a saltar para vida eterna. Entonces, ese es el proceso, ese es el camino. Es lo que el Señor le estaba enseñando a Nicodemo. Nicodemo, te es necesario nacer de arriba, nacer del agua, nacer por la palabra. Y Nicodemo conocía la palabra, pero estaba vedado el que pudiera ver a Jesús. Y más adelante tenemos el testimonio de que Nicodemo creyó en el Señor, porque más adelante él es uno de los que lleva costosos ungüentos para ungir el cuerpo del Señor. Así que creemos que Nicodemo llegó a creer ante aquel cuestionamiento que Jesús le dijo: si no naces de arriba, no puedes entrar al reino de Dios. Los fariseos creían que con sus obras ellos podían ganarse la entrada al reino de Dios. Eso me hace pensar que Nicodemo, estudioso de la palabra, le pudo ver surgido fe. Sí. Y la fe Sí. es que le llevó a Jesús. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, Dios lo guió a ir a Jesús. Exacto, para que él pudiese ser también como una luz para los otros fariseos que ahí estaban. Y también esto me llama mucho la atención, que Jesús, cuando llamó a sus discípulos, él se acercaba a los discípulos, se acercó a Mateo, se acercó a Pedro, y los llamaba, y sígueme. En este caso también usted mencionaba que Jesús se acercó a Nicodemo. Aunque fue Nicodemo que lo fue a buscar, el Señor lo permitió. Y el Señor lo atendió. Y el Señor le explicó. Porque su intención, tú que me estás viendo y me estás escuchando, su intención es atenderte. Su intención es oírte. Su intención es que tú no te pierdas. Su intención es que tú lo escuches a Él y que Él te guíe al arrepentimiento y a la salvación de tu vida, a poder darte la forma de entrar. Solo hay una forma de entrar al reino de Dios, y es por medio de Jesús. Él es el agua de vida, Él es el espíritu de vida, Él es el medio. Con todo respeto lo digo de esa forma, es la única manera de poder entrar a Jesús. Solo hay un camino al Padre, al reino, perdón. Solo hay un camino al Padre, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que tienes que hacer es lo que Jesús guió a Nicodemo a hacer. Primero, oír la palabra.
Segundo, esa palabra va a darte la fe para que tú puedas creer y puedas confesar a Jesús como tu Señor, y puedas confesar a Jesús como tu Dios, y puedas creer que Dios le levantó de entre los muertos, habiendo entregado su vida, habiendo puesto su vida a favor tuyo. Él no murió su muerte, Él murió nuestra muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna. Él no murió su muerte porque Jesús nunca pecó. Él no merecía morir, pero Él murió por tus pecados y por mis pecados. Y más adelante, en el contexto de este capítulo 3, está el verso famoso, ¿verdad? Que lo vemos hasta en pancartas ahí en los estadios, en los eventos deportivos. Juan 3:16. Y quiero que lo leamos porque no nos podemos ir sin leer este pasaje. Claro. Escucha la intención de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que el Señor quiere para ti. Eso es lo que en este momento te estamos presentando. Amén. A través de este mensaje. Amén. El presentarte el Evangelio, el que Jesús murió por ti, pero la muerte no lo pudo retener. Así es. Fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos y hoy vive. Le alabamos, le adoramos, le servimos y queremos presentártelo para que tú también creas en Él. Sí, verdaderamente, pues conocer a Cristo Jesús en nuestro corazón nos ha permitido tener una vida llena de victoria. Por supuesto, el caminar del cristiano evangélico no es fácil. Es un camino lleno de espinas en donde uno cae, pero se levanta. En el nombre de Jesús, Él viene y te fortalece. Él viene y te conforta. Él viene y te dice, aquí estoy, ven a mí. Pero es a través de su Espíritu Santo en el cual Él fortalece nuestro corazón. Quiero pedirle, amado hermano, amigo, amiga, que usted nos está sintonizando en este momento, que me acompañe al segmento Un Consejo de la Semana, porque verdaderamente este tema está siendo de mucha bendición para nosotros. Ya regresamos. La taza rota. Una de mis tazas de café favoritas de mi colección, que guardaba en un mostrador, se rompió esta semana. No estoy seguro de cómo sucedió. La encontré en el mostrador con el mango roto. Era muy especial para mí, pues un amigo me la dio porque tiene inscrita en ella uno de mis versos bíblicos favoritos. Me quedé mirando la taza con desilusión. Antes era una buena taza, con un verso significativo, pero siempre estuvo en el mostrador, guardada, sin uso, y en ocasiones con polvo. Así es que me pregunté, ¿por qué tenía esa taza en un lugar que no era para ella? Si ellas están hechas de cosas con un propósito. Las tazas se hacen para beber café, té, chocolate caliente, para sostener los bolígrafos, para recoger el cambio o darle un uso. No están hechas para simplemente sentarse en un estante y acumular polvo. Cuando se usa una taza existe la posibilidad de que se dañe o de que se rompa, pero al final esa taza tuvo la oportunidad de ser usada para algo útil. Por lo tanto, decido que esta taza pase a tener un nuevo objetivo, un nuevo propósito de ser. ¿Y qué es lo que deja toda esta enseñanza? Pues bien, fuimos creados con un propósito. Fuimos creados a abrazar la vida y no quedarnos sentados viendo pasar nuestra vida sin emoción alguna. Jesús dijo, he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y Pablo dijo que fuimos creados para hacer buenas obras. La vida abundante no se da sin riesgos. Hacer buenas obras no está exento de peligros. La vida es para vivirla. Cuando se vive la vida, hay riesgos. Cuando vives puedes salir herido.
Cuando vives puedes experimentar decepciones. Cuando vives puedes sufrir daños. Cuando vives puedes sufrir rupturas. No permitas que tu vida termine en un mango roto. Sigue empujando hacia adelante. Continúa avanzando hacia el premio al que Dios te ha llamado. Date cuenta de que Dios tiene una meta para tu vida y aún no has llegado a ella. Estamos de regreso nuevamente con usted, amado hermano, en este su programa Vida en Victoria. Los contactos le aparecen en su pantalla. Por favor, si usted necesita consejo, necesita oración, no dude en llamar, que nosotros estamos para servirle. Estamos ya por terminar nuestro tema, el nuevo nacimiento basado en Nicodemo. Hermano Juan Carlos, cuando nacemos de nuevo, nos entregamos a Cristo Jesús, es un caminar que tenemos, pero hay muchos hermanos, amigos que nos están viendo en este momento que han decidido alejarse de la presencia del Señor. ¿Qué pasa con eso? Bueno, hay muchas razones por las cuales la gente se aparta, se aleja, se enfría. El Señor mismo dijo en Mateo 24 que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y hablábamos hace un tiempo con una persona acerca de esto, y la Biblia habla de 3 tipos de maldad. La maldad que nos afecta primero porque alguien nos lastimó y eso originó una herida en nuestros corazones, originó un dolor, algo que nos frustra, algo que nos duele. Y nosotros los hombres fallamos, nosotros cometemos errores, como pastores nos equivocamos y hay momentos o a veces lastimamos a personas. Pues esos errores tienen consecuencias y por esos errores la gente a veces se aparta. Pero cuando te apartas hay una maldad que se comienza a engendrar en tu corazón. Cuando uno es lastimado y uno no busca sanidad, entonces yo empiezo a generar maldad y empiezo a lastimar a otros. Y eso va degenerando al punto en que te vuelves una persona con un corazón duro y una persona que ya no es sensible a lo que Dios le quiere hablar. Yo solo quiero recordarte algo que Jesús le dijo a Nicodemo. En el verso 13 dice: nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Señor fue enviado por el Padre. En algún momento el Señor le dice al Padre: Padre, ofrendas y sacrificios no quisiste, heme aquí para hacer tu voluntad. Y el Padre lo envía y dice: el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan, y vimos la gloria como el unigénito de Dios. La intención del Padre al enviar a Jesús fue enviarlo de arriba, del cielo, para manifestar la intención del Padre, la intención de Dios. Ese Juan 3:16 que yo sé que tú lo conoces y está en tu corazón. De tal manera el Padre nos ha amado que dio, que entregó a su único Hijo para que todo aquel que crea no se pierda. Tú eres un hijo, tú eres una hija que quizá está apartada en este momento, está alejada, pero que Dios no va a dejar igual. El Señor nos permite llegar hoy hasta donde tú estás viendo este programa, escuchando este programa, para mostrarte el amor de Dios, que Dios no se ha olvidado de ti y nos está usando a nosotros para hablarte, para invitarte y decirte: vuelve a casa, vuelve al lugar donde perteneces, vuelve a la casa de tu Padre, vuelve a tu Padre que está esperando por ti. Él te ha venido a buscar y me está usando a mí, está usando a hermana Damaris, está usando este medio para recordarte cuánto te ama el Señor y que no se ha olvidado de ti, y que ha venido a buscarte en este momento, ahí donde te encuentras. Ha venido a buscarte porque te ama y porque te hace un llamado hoy. Vuelve a tu Padre, vuelve a aquel a quien perteneces, que te ama y está esperando por ti. Él está esperando por ti, Él ha venido a buscarte. Jesús fue a buscar a sus 12 discípulos. Así es. Ellos lo rechazaron, lo dejaron solo en la cruz. Pedro lo negó 3 veces y a mí eso me
me consuela, me fortalece, me da esperanza el saber que si nos apartamos o nos alejamos, el Señor nos va a ir a buscar. Y Dios te ha llegado a buscar en este momento, ahí donde te encuentras. Y es que la esperanza de gloria que nosotros tenemos es Jesucristo. Es esa esperanza, ¿verdad? Que aunque muramos en esta piel, en este cuerpo, sabemos que a través de la salvación que nos dio el Señor Jesucristo al morir en esa cruz del Calvario, derramó su preciosa sangre y que venció la muerte, resucitando, sabemos que vamos a estar con Él. Y esa es la verdadera prédica de poder llevarte a ti que nos estás escuchando este mensaje de salvación, que a través de Jesucristo y solamente por Él podemos llegar al Padre Celestial. Porque de nada sirve, hermano Juan Carlos, atesorar o hacer tesoros aquí en la tierra, ¿verdad? Son necesarios nosotros poder estar acá, esta casa de tierra que el Señor nos dio para poder habitarla. Pero nada de lo que nosotros tenemos acá no lo vamos a llevar. Así es. Más que es trabajar para el espíritu, trabajar para nuestra alma, alimentarnos día con día de la palabra del Señor. Y el testimonio, que es muy importante cuidarlo. Así es. Que hablamos, como no, bien dice su palabra, que lo que hay en el corazón habla la boca. Así Entonces, si en nuestro corazón hay palabra de Dios va a salir. Nuestra vida va a ser un ejemplo. Personas pasarán y dirán, ¿qué tiene esta persona que no tengo yo? Es la misma presencia de Dios, porque la gracia de Dios está en nosotros. Él pone gracia en nosotros para poder evangelizar. Acá somos atalayas, hermano Juan Carlos, para poder evangelizar a aquellas personas que no conocen del Señor. Estamos por terminar nuestro tema, se nos hizo corto el tiempo. ¿Qué consejo les puede dar usted a las personas que están pasando por un momento difícil de enfermedad, un problema que los agobia, que no conocen del Señor? ¿Qué consejo le damos? Bueno, como vimos en esta enseñanza, la intención de Dios es que tú le conozcas a Él. Es que tú te entregues a Él y te rindas a Él y reconozcas que por tus propios medios tú no te puedes salvar a ti mismo. Tú no puedes ganarte el reino de Dios con tus obras, porque escrito está que la salvación no es por obras, es por la fe, es por creer. Pero ¿cómo le hago para creer? Mire, para mí es muy difícil creer. Bueno, Dios va a poner la fe para que tú puedas creer, como lo hemos estado hablando. Eso fue lo que le enseñó Jesús a Nicodemo. Yo voy a darte la fe, Nicodemo, para que creas en mí. Tú ya conoces la palabra. Ahora solo deja que esa palabra produzca la fe en mí, porque la palabra da testimonio de mí. Eso fue lo que el Señor vino a enseñar. Pero hay algo muy importante. La palabra en sí misma era la que provocaba la fe y que traía después la limpieza al corazón. Hermana Damaris mencionaba el corazón. Y en el libro de Deuteronomio, Moisés le habla al pueblo de Israel y le dice, busquen que Dios circuncide sus corazones. Esto no se trata de una circuncisión física, como hoy se discute si hay que circuncidarse o no hay que circuncidarse. Pablo lo explica en Gálatas, que eso no es lo importante. Lo importante es la circuncisión del corazón, y el único que puede hacer eso es Dios. El único que va a poner su espíritu adentro de ti para que puedas guardar la ley de Dios y puedas caminar conforme a la voluntad del Señor. Es Él el que circuncida nuestros corazones. Y ese es el proceso en el cual estamos hoy. Aquellos que hemos creído en el Señor, estamos en el proceso de ser renovados, de ser restaurados, de ser santificados. La palabra santificado quiere decir apartado. Dios te ama y te ama tanto que te recibe como tú y yo venimos a Él. Pero no nos va a dejar igual. Nos va a renovar, nos va a transformar, nos va a limpiar, nos va a restaurar. Como cuando el hijo pródigo, ¿verdad?, llegó a la casa de su padre. El padre lo recibe, lo abraza, lo besa como venía, pero no lo dejó igual. Hizo fiesta, pero antes de la fiesta dijo a los siervos, me lo bañan, me lo limpian, me lo cambian, vestido nuevo, anillo nuevo, calzado nuevo. Eso es lo que Dios quiere hacer en ti. Quiere manifestar que tú eres una nueva creación. Recuérdate lo que la Escritura dice, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, todas. Escucha este calificativo, no dice algunas cosas, dice todas las cosas serán hechas nuevas.
Así que Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere salvarte. Dios quiere restaurarte. Dios quiere transformar tu vida en lo que Él dice su palabra que va a hacer de ti. No va a parchar tu vida. No vas a remendar tu vida. Va a ser de ti alguien nuevo, una persona nueva. Y entonces el testimonio va a ser precisamente ese. Así es. Y entonces los que te conocen, los que te rodean, van a preguntarse qué le pasó. Cambió. ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron, verdad? Sí. Bueno, Dios trajo agua, Dios puso su espíritu, naciste de nuevo y su poder, su espíritu te está restaurando y te está renovando. Por supuesto, esto es un proceso de cambio de vida. No de la noche a la mañana, pues la persona cambia. Hábitos, costumbres que se tienen, pues definitivamente es un proceso. Pero buscando siempre la presencia del Señor, el primer paso es aceptar al Señor Jesucristo en el corazón. Luego viene un alimento y ese alimento se encuentra en la palabra del Señor. Pero ¿cómo lo vas a saber tú si no entiendo lo que está acá? Lo importante es acercarse a una congregación y buscar del Señor para que le pastoreen, porque es importante también que la vida que acepta a Cristo Jesús sea pastoreada y sea formada a través de la palabra del Señor. Queremos agradecerte a ti que te has tomado el tiempo de poder ver este programa y que no has conocido de nuestro Señor Jesucristo y sientes en tu corazón hacerlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a hacer nosotros una oración de fe para que tú repitas esta oración y puedas tú elevar esa palabra de aceptar a Cristo Jesús en tu corazón. Verdaderamente saber que hay una vida más allá de esta es a través de Cristo Jesús. Es el único camino que te conduce a la vida eterna. Tú que estás pasando por momentos difíciles, que tienes problemas ahí en tu casa, ya aceptaste a Cristo y sigues, pero ¿cómo está tu caminar? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cómo hablas? ¿Con quién te reúnes? ¿Qué consejo estás recibiendo? Mira, la única que te puede dar la salida es la palabra del Señor. El consejo está aquí. Vamos a orar, hermano Juan Carlos, por aquellas personas por enfermedad, por las personas que van a aceptar a Cristo Jesús o reconciliarse. Amén. Amén. Ahí donde te encuentres, te invito a que inclines tu rostro y le pidamos a nuestro Dios su gracia, su favor y su misericordia. Padre, gracias por esta oportunidad de poder llegar a cada vida que nos está escuchando en este momento. Te pido tu gracia, tu favor y tu misericordia por aquellos que aún no te conocen, pero que tu Espíritu Santo les está hablando en este momento. Y ellos están reconociendo primero su necesidad de ti, Señor. Y ellos están siendo guiados a reconocer que son pecadores y que la paga del pecado es la muerte. Pero tu regalo, tu dádiva, tu don es vida eterna para ellos. Hoy los bendecimos, Señor. Te pedimos que sus pecados sean perdonados, que tú los limpies, Señor, de toda maldad en sus corazones, que tú renueves y restaures sus vidas, que tú los llenes con tu Espíritu, Señor, para que ellos puedan caminar conforme a tu voluntad, que tu Espíritu Santo circuncide sus corazones y que puedan caminar en obediencia a tu palabra y dar testimonio de ti a su familia, a su casa, a aquellos que aman, a aquellos que les rodean, Señor, de cómo tú puedes perdonar pecados y puedes restaurar sus vidas. Oramos por aquellos que están en medio de pruebas, en medio de tormentas y luchas. Señor, sana los cuerpos enfermos, fortaléceles en su fe, que su fe no les falte en este momento de prueba, Señor. Aquellos que están en conflictos económicos, provéeles, Señor. Aquel que no tiene un trabajo, provéele para que él pueda proveer a los suyos, a su casa, Señor. Te pido, Padre, por aquel que está en medio de un conflicto, restáurale. Aquel que está triste, aquel que se encuentra deprimido, Señor, a causa de circunstancias adversas, ten misericordia, conforta, consuela sus corazones, Señor. Que tu gracia, que tu amor y tu misericordia se sigan manifestando en nuestra vida. Que aquel que está alejado y apartado de ti, Señor, que hoy tú que le estás hablando a su corazón, hoy se vuelvan a ti, Señor. Hoy se vuelva a su Padre. Hoy se vuelva al Padre que lo ama y espera por él.
y que hace fiesta y celebra su regreso y su retorno con Él a su casa. Bendecimos a cada uno de los que nos escuchan. Bendecimos, Señor, este ministerio y este programa, mi hermana Damaris. Gracias por esta oportunidad de estar acá, Señor, y poder bendecir lo que tú quieres bendecir. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración de fe, los contactos aparecen en tu pantalla. Sin antes retirarnos de este tema, quiero comentarte que en la Biblia había una mujer con flujo de sangre y ella estuvo por 12 años padeciendo, dice la Biblia, padeciendo de este mal. Pero ella escuchó a Jesús y dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré sana. Pero el Señor le dio la salvación y al mismo tiempo le dio la sanidad. Y esa es la grata bendición que nosotros tenemos. Esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para tu vida. Agradecemos por la permanencia en este desarrollo de este tema. Hermano Juan Carlos, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que usted es una persona muy ocupada, pero gracias por hacerlo. Tener ese corazón de pastor, podríamos decirlo. Que el Señor le bendiga a usted que nos ha sintonizado y le guarde. Esperamos que nos sintonice la próxima semana. Amén. Dios les bendiga. Ministerios como Barro en las manos del alfarero presentó su programa Vida en Victoria. Agradecemos su amable atención. Le pedimos a nuestro Padre Celestial sembrar en sus corazones la semilla incorruptible de la palabra de Dios, para que den frutos de vida eterna. Hasta la próxima.